pues las cosas estaban lo mismo que antes de la guerra. No, lo mismo, no, peor. La gente solamente aprecia y quiere a la democracia cuando realmente la ha perdido. Nosotros en casa y entre amigos solíamos hablar, era una lengua viva. Lo que pasa es que para leer no teníamos nada. ¿Qué ambiente había? Había ambiente de huelga y eso había que conducirlo. Estar más de 3 personas en unas circunstancias X en la calle podía ser considerado como manifestación ilícita. Por ahí en Madrid dicen que ETA nació del PNV. Yo siempre digo que ETA nació contra el PNV. 26 de septiembre de 1953. Firma del Pacto de Madrid entre el gobierno franquista y los Estados Unidos. Mediante este acuerdo, el gobierno americano se compromete a prestar ayuda económica y militar a España. 2 años antes, la ONU había dado por finalizado el bloqueo al gobierno de Franco. Con esta firma, el Partido Nacionalista Vasco pierde toda esperanza de derrocar al régimen por medio de la presión internacional. El viejo nacionalismo está en crisis. Durante la década de los 50, iniciada ya la Guerra Fría, Europa se constituye como un elemento clave para los dos bloques. El temor a que los soviéticos logren extender su influencia en el viejo continente obliga a Estados Unidos a buscar aliados en la zona. El gobierno de Franco es un seguro para las potencias occidentales. Entonces, a partir de este momento la situación va a cambiar y poco a poco se va a producir este acercamiento, sobre todo de Estados Unidos, hacia el gobierno franquista. Pues se pueden recordar los hitos que se producen en ese camino, que van a ser pues, fundamentalmente ya en el año 50, Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos vota en favor de unas ayudas económicas para España, y ya después el gran golpe para lo que es la resistencia, para lo que es el nacionalismo vasco y para otros partidos también, pues se va a producir en el año 53 cuando se firman los convenios de cooperación militar y económica, que consisten en 2 palabras, en que Estados Unidos concede una cuantiosa ayuda económica a España y como contrapartida pues España permite la utilización de sus bases militares. Las consecuencias del nuevo contexto internacional se ven también reflejadas en la política vasca. Había gentes que pretendían que tanto el partido como el sindicato no actuaran, porque en un momento en que José Stalin y el expansionismo soviético es el gran fantasma, ¿no? El crear focos de resistencia contra Franco, por ejemplo, aunque ellos despreciaran a Franco, era hacer moverse un poco el suelo de un tinglado, de una resistencia occidental contra Stalin. Y ahí hubo gente vasca y nacionalista. Desde esa perspectiva, estuvo haciendo todo lo que pudieron para romper lo que podía haber de resistencia en el PNV y también en el antifranquista. Representantes del gobierno vasco en el exilio mantienen conversaciones con funcionarios de Estado norteamericanos al más alto nivel. En 1948, el Partido Comunista es expulsado del gobierno vasco en el exilio. Mediante estas acciones, el gobierno de Aguirre confía en asegurarse la ayuda exterior para derrocar al régimen franquista. Leandro Carro estuvo en el gobierno vasco representando al Partido Comunista, no recuerdo si 1 año o 2. Cuando se agudiza la Guerra Fría y se rompe ese gobierno republicano general, también sale del gobierno vasco Carro. Y a partir de entonces las relaciones no tienen ningún cauce orgánico para entendernos. Son relaciones personales que
mantenemos con Aguirre, mientras Aguirre vive, después con Leizaola y también con otros dirigentes del Partido Vasco en la emigración, pero ya sin ningún compromiso político. Pero a pesar de todos los esfuerzos, en junio de 1951, el gobierno vasco recibe el primer varapalo. El edificio que ocupaba en París es entregado a la embajada española. 1953 será un año negro para la oposición vasca. La firma el 25 de agosto del concordato con el Vaticano contribuye a afianzar a Franco ante la política internacional. El diario Le Monde califica este acuerdo como la mayor victoria del régimen tras la guerra. Los acuerdos suscritos con Estados Unidos un mes más tarde, con la instalación de las bases militares norteamericanas, significan el pleno reconocimiento internacional de Franco y el apoyo definitivo a su permanencia. Este apoyo tiene su culminación el 15 de diciembre de 1955, con la admisión de España en la Organización de Naciones Unidas tras años de permanecer en el ostracismo. La ONU era el último organismo internacional que faltaba por reconocer al régimen franquista y tras años de esfuerzos diplomáticos, España logra el ingreso como miembro de pleno derecho. Así lo reflejaban los noticiarios de la época. De forma clamorosa su protesta frente a la injusticia internacional que nos quería mantener apartados del concierto de las naciones y mostró su adhesión inquebrantable a la persona del jefe de nuestro Estado. Al cabo de 9 años, se ha reparado aquella injusticia. El tiempo nos dio la razón y la verdad se impuso contra todas las torpes campañas y deformaciones. España ingresa en la ONU y ocupa el puesto que legítimamente le corresponde por su importancia. Esta nueva situación de aceptación mundial del régimen franquista aboca a las fuerzas políticas vascas a una profunda crisis. Y la máxima autoridad de la resistencia, por parte del PNV por lo menos, que era el partido mejor organizado, había sido el partido mejor organizado hasta entonces en el interior, se da cuenta ya de que algo estaba cambiando, que quizá la idea de creer que los americanos o los británicos o los franceses iban a echar ellos mismos a Franco, incluso como algunos pensaban años antes, que iban a organizar quizá una intervención armada en España, que había sido absolutamente ilusoria, y que por lo tanto pues ahí había que cambiar algo. Frente a la labor diplomática de los representantes vascos en el exilio, comienza a cobrar mayor protagonismo una oposición interna, en la que cada sector social va a luchar por sus propios intereses. La generación que ha hecho la guerra ha perdido ya la esperanza y carece de fuerza para abrir nuevas vías de lucha política. Se agota un ciclo histórico y entra en acción la nueva oposición en forma de movilizaciones obreras y protestas estudiantiles. La participación en la vida pública de las nuevas generaciones se produce muchas veces en las organizaciones de la Iglesia, que son las únicas que ofrecen un mínimo de impunidad. El movimiento sacerdotal antifranquista cobra más fuerza a medida que avanzan los años. Para la década de los 50 habían surgido círculos obreros espontáneos dirigidos por sacerdotes en los cinturones industriales. De estos organismos obreros nacerán la Hermandad Obrera de Acción Católica, Juventud Obrera de Acción Católica, en el País Vasco, Herri Gaztedi, en las que trabajan los conocidos popularmente como curas obreros. La verdad es que en España la única iglesia que se mantuvo frente al franquismo fue la Iglesia vasca. Después ya, con el Concilio Vaticano y bueno, ya hubo un movimiento de base católico muy positivo, muchísimo, que nos ayudó horrores a organizar la acción de resistencia, de lucha de los trabajadores contra el régimen, los sindicatos verticales, etc.
Frente a las imposiciones de la Iglesia oficial, alineada con el Estado franquista, la labor de los curas obreros a espaldas de sus superiores es una de las formas de resistencia del clero vasco que va mostrando más abiertamente su rechazo al régimen. Un ejemplo de ello lo encontramos en las huelgas de 1951 y 1958, durante las cuales los sacerdotes e incluso los obispos de San Sebastián y Vitoria se posicionan de forma clara a favor de los trabajadores. Otro de los elementos determinantes en la protesta del clero vasco lo constituye el aspecto cultural de la opresión. La Iglesia es durante estos años el refugio de la lengua y la cultura vascas. Alrededor de revistas como Jakin, creada en el santuario de los padres franciscanos de Aránzazu, se reúne una nueva generación de seminaristas que muestra gran preocupación por el euskara. Asimismo, otra parte del clero responde a través de comunicados, cartas e incluso publicaciones clandestinas como Egiz, Egibilá y Sin Nómine, donde adoptan estructuras y modos propios de los partidos clandestinos. También teníamos una revista, desde el año 49, 50 y 51, 19 ejemplares, Egiz, que quiere decir con la verdad, no era la verdad, pero con la verdad. Se hacía en Iparralde. Don Alberto, don José Miguel, todos estos eran Chomín y otros curas que había allí de aquí, exilados, hacían la revista. Y luego, por algún grupo de servicios secretos, nos pasaban aquí. Y aquí nos encargábamos de la distribución. Y tuvo tal importancia que hubo 2 decretos de los 4 obispos contra la revista, y con castigos para los que colaboraran allí. En 1951, el gobierno de Franco abandona la ya insoportable política económica de autarquía y pone fin así a más de 10 años de racionamiento. Cierta liberalización económica, a la que se suman los préstamos norteamericanos, inicia el crecimiento de la producción. A partir del 51 hay una situación, diríamos, de transición, porque ya para entonces ya hay un flujo económico con determinados países, con Francia, con Inglaterra, también poco a poco con Estados Unidos, que se va a ir acelerando o que va a ir engrosando a partir de los años 53 y mediados de los 50 claramente. Crece la inversión extranjera atraída por los bajos salarios y un mercado por explotar. También llegan divisas a través del incipiente turismo o enviadas por la gran masa de trabajadores que ha de emigrar. En 1954 se pone en marcha una nueva política económica más aperturista. Como consecuencia, se dispara la inflación y se produce una depresión de los sectores desarrollados artificialmente durante la autarquía. Muchas empresas se ven forzadas a cerrar y aumenta el desempleo y la emigración. Las condiciones de los trabajadores son pésimas. Que el obrero estaba descontento, porque el sueldo difícilmente llegaba para cubrir, para poder vivir. Decían que el aceite hacía 100 pesetas el litro, cuando sería aproximadamente ese el sueldo de un obrero. La gente, para poder vivir, necesitaba trabajar más horas. Lo que hoy se llama las horas extraordinarias nacieron entonces, pero porque no podían vivir, 8 horas no daba. Entonces, felices los que tenían horas, porque tampoco no tenían todos los que querían. 12 de marzo de 1951. Barcelona vive la primera huelga general masiva bajo el franquismo. La subida de los precios del transporte público provoca la reacción de los trabajadores que llevan a cabo un boicot generalizado. La razón es sencilla. El sueldo de la mayoría de los trabajadores no alcanza para llegar a fin de mes. El brote de protesta llega al País Vasco. El ASTV comienza a organizar la huelga y para ello pide la colaboración del PNV. Este es el revulsivo que la resistencia vasca necesita para mostrar su voluntad de enfrentarse al gobierno de Franco. El PNV pretende así evidenciar la debilidad del régimen y disuadir a Estados Unidos de su previsible acercamiento.
Desde el nacionalismo se cree que los americanos no buscarán pactos con un gobierno que no parece estable, como pretenden evidenciar por medio de la protesta popular. Es la última y más importante acción política enmarcada en ese sentido, y para ello se utiliza como arma las malas condiciones de vida de los trabajadores. La huelga, si bien se le da el color económico por la carestía de la vida, sin embargo, en el fondo, era una huelga política. Era una huelga en contra de la situación política. Luego, al PNV le venía muy bien. Le venía muy bien que se hiciera la huelga y le convenía pues, prestarnos toda la ayuda posible. Siempre, efectivamente, había conatos, efectivamente, un poco de rebeldía, intentando que toda la huelga, efectivamente, de tipo económico, cambiara, se transformara en lo que era, efectivamente, en una huelga de tipo político. Luego, reivindicaciones muchas veces puramente salariales o económicas de los trabajadores. En las organizaciones clandestinas hacían esfuerzos ímprobos para que un poco se cambiara y esa especie de reivindicación económica se transformara en una reivindicación de tipo político. En Vizcaya y Guipúzcoa, la huelga se lleva a cabo los días 23 y 24 de abril de 1951, logrando un paro del 85%, que supera con creces a la huelga de 1947. La huelga fue un éxito total. Hombre, no digo que en alguna barriada, en algún pueblo, pues, en fin, un taller pequeño, pero no cerrar. Yo recuerdo que en el barrio Gros, la huelga no sé si fue 21 y 22 o 22 y 23, sé que fue el lunes y martes. Yo a la mañana temprano me trasladé al barrio Gros para saber los pequeños talleres, hay mucho taller de automovilismo y supongo que ahora también garajes y todo eso, y observé que habían cerrado todos, que no había abierto ninguno. A la mañana ya tenía noticias del antiguo, del Cemento Rezola, todo eso, que todo eso había parado. Para la tarde teníamos noticias que el paro era general, tanto en Vizcaya como en Álava y Guipúzcoa. En Álava y Navarra la huelga tiene una incidencia considerable debido en gran parte a la participación de sindicatos y asociaciones católicas y carlistas. Y era muy fácil movilizarlos. ¿Por qué? Porque la gente se moviliza fácilmente con los programas reivindicativos, donde no tocabas la política nada más que de resbalón. Y claro, a la lucha se adhirieron cantidad de gente y llegaron a hacer huelgas verdaderamente auténticas maravillas, donde izquierdas y derechas no se distinguían en ningún sitio. Y todos íbamos a por lo mismo. A pesar de que la gente sale a la calle, la huelga no tiene consecuencia alguna en cuanto a una mejora de la situación laboral. Las detenciones se multiplican. Esto marca un punto de inflexión para la resistencia vasca, que recibe un duro golpe. Esta huelga consigue una movilización importante. Desde ese punto de vista es un éxito. Pero hay otra cara de la moneda, porque a raíz de esta huelga prácticamente la policía consigue desmantelar toda la estructura de la resistencia del PNV, con el resultado de que tanto Solaun como el que había sido hasta entonces el factotum de la resistencia en el interior, porque Rezola vivía en el exterior, en el exilio, aunque hacían frecuentes viajes clandestinos al interior, pero el que había sido el factotum, Juan de Ajuriaguerra, también tiene que huir. Y a partir de este momento, durante bastantes años, pues en el interior el PNV no consigue volver a tener una red de organización y una fortaleza y una estructura tan bien implantada como lo había tenido en los años anteriores. Quedó desmantelado el Partido Nacionalista y quedó desmantelado Solidaridad de Trabajadores Vascos. En Guipúzcoa no. En Guipúzcoa, en realidad, los jefes del PNV no cayó ninguno.
de ELA cayó solo. Entonces, tanto ELA como el PNV pudieron seguir. Después de la terrible represión que se prolonga hasta bien entrado 1953, se inicia una etapa de retroceso en las movilizaciones obreras, con excepciones como la huelga de los astilleros Euskalduna y el movimiento reivindicativo años más tarde, ya en 1956. Ese mismo año de la huelga, 1951, los americanos, por medio del almirante Sherman, rompen el teórico bloqueo que las potencias occidentales imponían al régimen de Franco, concediéndole un crédito de 62,5 millones de dólares e iniciando una nueva política de la que pronto se hacen eco ingleses y franceses. El PNV pierde definitivamente la esperanza de lograr el apoyo internacional. Paradójicamente, una acción prevista para perjudicar a Franco consigue asentarle definitivamente en el poder. Esta línea de actuación internacional tiene su confirmación definitiva en 1953, con la instalación de las bases militares norteamericanas y el concordato con la Santa Sede. Pero la huelga de 1951 también tiene una consecuencia positiva. Supone la primera oportunidad para que una nueva generación asuma posiciones de liderazgo. Después de estas movilizaciones, la juventud vasca irá acercándose cada vez más a la primera línea de la resistencia. Digamos que las personas que viven directamente la guerra civil y los primeros años de la posguerra, bueno, estas padecen mucho, pero bueno, ya los hijos de esos o algunos de ellos que las viven en edades muy jóvenes, pues ya no tienen ya esas vivencias y empiezan a tener un poco más de autonomía en la búsqueda de espacios de libertad. Es en esta década cuando ingresa en la universidad la primera generación que no ha vivido la guerra. El Sindicato Español Universitario, el SEU, instrumento ideado por el régimen para el encuadramiento y control de los estudiantes, pierde poder paulatinamente. La política en la universidad da un giro radical y frente a las normas impuestas surgen ya las primeras movilizaciones estudiantiles. El Frente de Juventudes conmemora solemnemente en toda España el Día del Estudiante Caído. 9 de febrero de 1956. Los falangistas que vuelven de la ceremonia del estudiante caído y un grupo de estudiantes que se manifiesta contra el SEU se enfrentan y se registran graves incidentes. La policía disuelve el tumulto y un estudiante falangista resulta gravemente herido de un balazo en el cuello, cuyo origen nunca se aclaró. Todos los detenidos, bajo acusación de manifestarse contra el SEU, pertenecen a familias acomodadas y en varios casos adeptas al régimen. Por primera vez desde 1945 se suspende el fuero de los españoles. El estado de excepción decretado en toda España dura 3 meses. Sindicato universitario, que era voluntario, pero de hecho era obligatorio, claro. Bueno, yo eso lo viví muy de lejos. Primero porque aquí en la época universitaria vivíamos muy aislados y por supuesto los medios de comunicación prácticamente no facilitaban ninguna información y con el tiempo fuimos teniendo noticias porque quien más, quien menos tenía algún amigo que estaba en alguna universidad, en alguna de las facultades de Madrid y bueno, pues nos fuimos enterando, pero tuvimos una información, yo estaba en Deusto y yo diría que vimos el tema pues más lejos que lo que ahora estamos viendo la guerra de Chechenia. Es que la incomunicación era total. Nada tienen que ver los jóvenes de la nueva generación con los que el franquismo pretendió crear a través del Frente de Juventudes y la sección femenina de la Falange. Algunas familias, imposibles, afiliaron a sus hijos a estas organizaciones en los difíciles años de la posguerra, buscando una solución a la necesidad de aire libre y vida sana que precisaba la adolescencia. Pero ya a mediados de esta década, la generación del desarrollo económico ha abandonado los cómics de Roberto Alcázar y Pedrín y se muestra crítica con el régimen. La modernización económica impulsada por los tecnócratas afines al Opus Dei, sobre todo a partir de 1957, no se ve reflejada en una liberalización política. Al contrario, se refuerza el control policial. Una ley del mismo año permite que en las huelgas, cuando no fuera posible identificar a los cabecillas, se detenga a aquellos con puestos de responsabilidad o de mayor veteranía entre los involucrados. Además, se establece un nuevo tribunal militar sobre actividades extremistas que adquiere una fama siniestra.
Yo creo que la represión en esa época, además, no solamente fue una represión jurídica, sino que también tuvo componentes de represión humillante, de represión humana. Yo me acuerdo de hace bastantes años, en un asunto meramente profesional que no tenía nada que ver con la política, y que el juzgado ordenó una investigación a la policía, y allí conocí a un policía normal y corriente, un policía secreta que estuvo trabajando en el asunto, y bueno, yo conviví un poco con él. Y él me contó que una de las cosas que más le habían impresionado fue el haber cumplido una orden del tribunal que estoy comentando, que le ordenó hacer una detención de un personaje de talante liberal, librepensador. No me acuerdo si en Vigo o en La Coruña, pero la orden era de detenerle el día Navidad a las 9 de la noche. Entonces, yo me acuerdo que, como me contó este hombre, como entró la policía en aquella casa y les cogió en plena cena de Navidad, y ellos mismos, los policías, pues aterrados de lo que estaban haciendo, salieron a la calle y le dieron a este hombre media hora para que preparara algunas cosas y se despidiera de la familia. Yo creo que esto es una tónica bastante significativa de lo que pasó en aquella época. La Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958 supuso una garantía de continuidad en la política del régimen. La represión continúa. El separatismo es un pecado que no se perdona. Sin duda, algo ocurre en un país en el que los mítines políticos se organizan en torno a los púlpitos, la resistencia alrededor de los grupos de montaña, y en el que hay que escuchar Radio París para saber qué ocurre al lado de casa. Los medios de comunicación tenían censura, no existía televisión, por supuesto, y no había más que 3 posibilidades o 4 posibilidades. Los que estaban cerca de la frontera, pues que eran gente de San Sebastián, pasar a Hendaya y comprar el Le Monde o Le Figaro o algún periódico extranjero para saber lo que pasaba, porque aquí los periódicos extranjeros, había veces que en días y días no se autorizaban. Y después estaban Radio Londres, Radio París y Radio Euskadi cuando se podía oír. Pero fundamentalmente, por lo menos en casa, yo me acuerdo Radio Londres y Radio París. Esos eran los medios de comunicación para saber qué pasaba. Los medios de comunicación se encuentran bajo el control del aparato franquista y la labor de los periodistas debe adaptarse a las imposiciones de una censura que alcanza niveles de paranoia. Salirse de los límites impuestos por la censura oficial bajo las directrices de la Falange supone un gran riesgo. O sea, nos mandaban el discurso pronunciado por Franco en Tarrasa. Español, tarrasense, y de vez en cuando ponían un blanco y entonces ahí nos mandaban de la Casa Civil, en el gabinete de prensa, nos mandaban los vítores. Caudillo, te queremos, gracias, caudillo, no sé qué tal. Y me acuerdo que una vez en La Vanguardia los teníamos que poner los redactores en su sitio, nos lo mandaba, párrafo tal, tal, y lo poníamos. Y me acuerdo que había un párrafo donde Franco decía, porque ya hemos pasado, estamos a punto de pasar las dificultades, hemos superado el periodo de hambre, y habría un blanco. Y sin darnos cuenta pusimos gracias a ti, caudillo, que era en otro párrafo. Claro, si viese llegar a 2 tenientes coroneles de la Casa Civil, con el uniforme militar, la camisa de Falange saliendo y buscando al perverso que había hecho aquello, yo me acuerdo del terror, ¿no? Bueno, me acuerdo que el jefe de sección de Nacional, yo entonces estaba en la sección de Nacional, acababa de empezar, salió zumbando el pobre Joaquín de la Llave. No pudo justificar nunca esto. Las intervenciones en los periódicos eran brutales. El aparato encargado de la censura no solo coarta la libertad de expresión, sino que impone una versión oficial que en muchos casos resulta increíble. Y al dar la noticia de que había resultado un muerto herido por la fuerza pública, el gobernador civil de Pontevedra dio una nota genial, yo no lo olvidaré nunca, dio la vuelta al país. Decía, ayer en la calle no sé qué de Vigo, un grupo de, como decía, que provocaba disturbios, de incontrolados y no sé qué, obligaron a la fuerza pública a hacer uso de sus armas reglamentarias, que dispararon al aire, resultando un muerto, un obrero jubilado de Fenosa que se paseaba por una cornisa.
Claro, ya me parece ya una delicatessen de nota. Claro, aquella nota dio la vuelta a España, yo la publiqué también entre carcajadas. Bueno, al gobernador me parece que le costó un disgusto. Pero bueno, ya la cosa ya era muy seria. La inexistencia casi total de libertades públicas sigue siendo evidente en la década de los 50. Los encuentros de más de 20 personas requieren autorización previa y todas las manifestaciones de cariz crítico al régimen se consideran ilegales. La Brigada Político-Social, con su red de confidentes, lleva a cabo sus acciones represivas a través de la Guardia Civil y la Policía Armada. Los malos tratos y la tortura continúan. En cuanto a la represión diaria, bueno, pues había que hacían lo que les daba la gana. Había detenciones de 14 días gubernativas que las prolongaban a veces años por un procedimiento tremendo. Cuando querían guardar la ley hacían cosas sublimes, de trampa, que era, por ejemplo, un gobernador civil podía detener 14 días, por razones gubernativas. Entonces lo que hacían era, cuando los tenían en los calabozos, que allí, claro, ni habeas corpus, ni nada, allí pasaba lo que pasaba y punto. Entonces los soltaban a los 14 días. Y abajo los esperaban 2 agentes y decían, ya estáis libres, ala, otra vez, los esposaban y otra vez para arriba, porque ya habían estado libres. Y otra detención de 14 días. Bueno, esto fue constante. Los hermanos Creix en Barcelona, por ejemplo, los de la Social, dejaron rastro inminente. Euskadi no lo seguí tanto, pero ojo. Tan solo está permitida la afiliación al sindicato vertical y al partido único. Y la lengua vasca continúa siendo perseguida a todos los niveles. Las disposiciones legales del régimen prohíben cualquier conjunción de los colores rojo, verde y blanco. Cualquier desfile o actuación musical cuyas notas recuerden lejanamente al himno vasco es inmediatamente suspendida. El aspecto más sencillo fue el de las multas de 10.000 pesetas o demás, pues le venían a uno por cualquier cosa, por llevar, por ejemplo, las famosas insignias del grupo de baile de Biarritz, el Oldarra, que eran unas insignias mitad roja, mitad verde y un espatadancheri en blanco. Bueno, pues llevar esa insignia, si tenías mala suerte, era una multa gubernativa, ¿no? O los cinturones rojo, verde y blanco. Bueno, de todo eso se pueden contar miles de anécdotas. El sistema educativo, obsesionado por preservar a los niños del pecado de la impureza, utiliza amenazas infernales e incluso el castigo físico. A mí me llevan a hacer la primera comunión. Ya tenía 9 años, una cosa así. Y me confiesa un castrense de la Legión. No olvidaré nunca aquella confesión, porque hasta los 14 años viví con la sensación de la condenación eterna, leyéndome los libros de aquel obispo húngaro, Tía Mertot, que todo el mundo se condenaba, aunque pues simplemente por haber hecho cualquier picardía. Y yo me acuerdo que aquel castrense empezó a decirme cómo dormíamos en los refugios antiaéreos los niños, si los niños y niñas juntos, que si éramos niños estábamos desnudos o no, que si nos dábamos la espalda o no. Yo, claro, no entendía nada, rompí a sudar, me empapé en sudor y me habló de la condenación eterna. El castigo corporal es reputado como saludable disciplina en no pocas escuelas nacionales, donde se impone el principio de autoridad en la docencia. Los métodos pedagógicos no son tan estrictos en los centros escolares de determinadas órdenes religiosas de tendencia provasquista. Además de la censura oficial que se manifiesta en la prensa, las publicaciones o los espectáculos, la censura moral llega hasta la vestimenta o los modos de comportamiento más íntimos. La policía ejerce vigilancia en parques, jardines y cines, deteniendo a aquellos que son sorprendidos en actitudes consideradas indecorosas. Es que en la vida cotidiana hay muchas sorpresas. Probablemente la sociedad tradicional, si hablamos como al aplicar la tradicional, nos referimos a la de 1900 o 1990, una sociedad bastante más abierta de la que fue después de los años 20, los años 30, 40 y 50. Lo que se va a producir es una peculiar interpretación de las tradiciones católicas, un encorsetamiento de las costumbres, etcétera, pero que no siempre había sido así. Probablemente, tradicionalmente, la sociedad vasca había sido bastante más liberal. Sí es cierto, obviamente, que en los años 30, 40, 50, no digamos que el encorsetamiento oficial va a ser enorme. Pero a pesar de los intentos del franquismo por impedirlo, la influencia extranjera va haciendo mella en la población. Y aunque el régimen apenas experimenta ningún cambio, la sociedad y la cultura se transforman de forma evidente.
En 1953, el nivel de renta alcanza de nuevo el que existía antes de la guerra. La posterior disminución del desempleo y la subida de la renta en casi todos los sectores producen un gran cambio en la sociedad. Estos son los 4 matrimonios galardonados este año con los premios de natalidad. En el Palacio del Pardo y en presencia del ministro de Trabajo... Entre 1950 y 1960, la población estatal crece un 29%, concentrada en las grandes ciudades y zonas industriales. El matrimonio Olayo recibió el primer premio. Tuvieron 22 hijos. Estos núcleos urbanos registran altos niveles de inmigración. El tercer destino migratorio para la población rural es el mercado laboral europeo. Este coche utilitario español aparece muchas veces conducido por manos de mujer. Ya a finales de los 50 surge la nueva sociedad de consumo y con ella el SEAT 600. Son los años de la moto Vespa y el biscúter, vehículo que en la publicidad de la época alardea de tener marcha atrás. Acompañada de su prometido Sacha Distel, les explica los pormenores... Se abren las fronteras y se imponen los viajes a Biarritz para ver las películas de Brigitte Bardot, imposibles de ver en el Estado. Son años casi de revolución liberal. Revolución liberal en el sentido en que se liberalizan las costumbres. El símbolo es el 600, el coche propio, pero bueno, la posibilidad del viaje, de vacaciones, etcétera, y bueno, y la llegada del cine, bueno, el cine por supuesto había llegado antes, pero la paulatina penetración ya de nuevas modas, la llegada de la televisión, las costumbres van a cambiar radicalmente. La resistencia cultural en forma de grupos de danza, de montaña, teatro o coros es un vehículo de expresión y transmisión del nacionalismo en estos oscuros años y sirve además de cantera de nuevos activistas de la resistencia. Ante la represión existente en la sociedad oficial, estos grupos ofrecen la única posibilidad para los jóvenes nacionalistas de conectar con otros de la misma ideología fuera del ambiente familiar. Bueno, no había ninguna manera de asociarse. Es decir, eso, aunque existían un derecho de asociación y una vieja ley, etcétera, todo estaba condicionado a las aprobaciones gubernativas, que en definitiva dependían del gobierno civil y en definitiva de la policía, que en este sentido era la misma cosa que el gobierno civil, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces con muchas dificultades se consiguieron crear algún tipo de asociaciones, pero absolutamente inocuas, ¿no? En cuanto olieran, valga la expresión, algo que tuviera carácter político o incluso siendo de carácter cultural, se les veía excesivamente vascas, valga la expresión, o las personas que participaban se sospechaba que tenían determinadas tendencias políticas, la entidad, la asociación no era autorizada y por lo tanto no había nada que hacer. Las representaciones de folclore que ofrecen estos grupos contribuyen a demostrar en la calle que pese a todo la cultura vasca se mantiene viva. Pero además, a partir de la década de los 50, comienzan a participar en actividades de resistencia a menudo bajo la dirección del PNV. Así, realizan labores de propaganda, recaudación de fondos y encubrimiento y transporte de militantes nacionalistas perseguidos. Como consecuencia de estas actividades, se llevan a cabo detenciones, lo que aumenta la desconfianza franquista hacia este tipo de organizaciones. Las autoridades ponen todas las trabas posibles para impedir las actuaciones de estos grupos. Pues cada vez que íbamos al Pirineo, pues todos los años teníamos que pasar por la Guardia Civil, por el cuartel de la Guardia Civil, para dar unos datos, quién era el responsable, cuántos éramos, a dónde íbamos, qué días íbamos a estar arriba, cuándo íbamos a volver, y cuando volvíamos también, pues el que había firmado su responsabilidad, pues tenía que pasar también por el cuartel de la Guardia Civil. Y luego también en el camino pues nos paraban con frecuencia y nos tomaban datos de dónde habíamos estado, en qué monte habíamos ido, y teníamos que dar el nombre del responsable del autobús, y en fin, todas esas cosas. Del mismo modo, muchas de estas organizaciones se niegan a actuar en las visitas de Franco al País Vasco, lo que les supone sanciones económicas. Rara vez acuden grupos vascos a la demostración de folclore que Franco organiza cada 1 de mayo en el Estadio Chamartín. Es en esta década, coincidiendo con la vuelta de muchos exiliados, cuando se vive un resurgir de las letras vascas en el interior, aunque el exilio sigue teniendo un peso específico.
Las publicaciones Eusko Gogoa en Guatemala, del padre Joaquín Saitegui, y en el interior Egan, dirigida entre otros por Koldo Michelena, son modelos de revitalización de la lengua. El caso de Egan es que Egan empezó después de Eusko Gogoa en bilingüe. Y claro, como los escritores que estaban en el interior, había un exilio interior, que no tenían otra opción, pues empezaron a publicar también en Egan. Y resulta que en euskera tenían más comunicaciones, o sea, más trabajos que en castellano. Y fueron cediendo hasta que se convirtió estrictamente en euskera, Egan. Y así es como ha avanzado poco a poco, pues había una fuerza enorme. Bueno, es que la lengua hablada era muy general en todo el país. Todavía pues estaba el euskera con mucha fuerza y así es como se fue recuperando. Una fecha importante en el ámbito de la lengua vasca es la del verano de 1956, cuando se celebra en Aránzazu el primer congreso público de Euskaltzaindia tras la guerra. A partir de 1950 empiezan a editarse los primeros libros en euskera en el interior. En 1953 se crea en la Universidad de Salamanca la Cátedra de Euskara Manuel Larramendi, mediante la cual Koldo Michelena profundiza en los estudios sobre esta lengua. A finales de los 50 nace la editorial Auñamendi para dar salida a los temas vascos. Ya existen ikastolas clandestinas en Bilbao y San Sebastián, además de otros grupos que estudian la lengua vasca, sobre todo en torno al clero. La enseñanza y promoción del euskera y de la historia de Euskadi son elementos clave para la reconstrucción de la identidad colectiva. Para lograr el resurgimiento nacional, las actividades que desarrolla la resistencia nacionalista están en estos años dirigidas a mantener una reivindicación de los símbolos vascos. Las actuaciones consisten en pintar las paredes de calles y plazas con lemas antifranquistas o en colocar icurriñas en lugares visibles. Las nuevas generaciones que vienen, bueno, pues todavía en esos años pues hay muchos actos, pequeños actos de estos que luego no figuran en los libros de historia, de resistencia simbólica, pues de pintadas, de izadas de icurriñas, de reparto de panfletos, pues cuando jugaba el Atleti, por ejemplo, en fin, ese tipo de muchos pequeños actos que ya nos indican que algo se estaba moviendo, que si bien, como decía Rezola, pues el interior, las estructuras de resistencia de antes que ya no funcionaban, pero lo que sí seguía intacto, quizá más que antes, pues eran las ganas de hacer algo y de oponerse a ese régimen, ¿no? Existe una disociación entre la sociedad oficial y la vida real que se desarrolla en torno a la cuadrilla y las asociaciones parroquiales o culturales. La España de Franco tiene dos caras. Mientras la Guipúzcoa oficial rinde pleitesía al caudillo en el Palacio de Ayete de San Sebastián, en el corazón de esa misma ciudad, un grupo de jóvenes da vida a Ekin. Se trata de una organización formada en 1952 por jóvenes estudiantes abertzales en Bilbao y San Sebastián. Casi todos sus miembros son universitarios de clase media y procedentes de familias nacionalistas. Ekin surge como un movimiento intelectual dedicado al estudio del euskara y la cultura vasca. A medida que la resistencia en el interior cobra fuerza, la función del gobierno en el exilio parece desplazarse a un terreno meramente simbólico. Mientras el gobierno vasco se centra en Europa y en la política internacional, en el interior surgen movimientos de jóvenes desencantados con la postura del Partido Nacionalista Vasco. Evidentemente no había reacción por parte de nadie. Claro, ¿de quién podíamos esperar una reacción? Pues a fuerte sincero hay que decir que del PNV. Pero el PNV entendíamos nosotros que había perdido la guerra y estaba perdiendo la posguerra. Y fue también un poquitín por reacción ante esa situación, ¿verdad?, de ineficacia, de pasividad del PNV, lo que nos movió pues a entrar dentro de esta máquina, ¿verdad?, que nos llevó pues a organizar primero Ekin y después ETA, ¿verdad? Es aquí, en París,
donde en 1956 se celebra el Congreso Mundial Vasco. En realidad se trata de un intento por parte de José Antonio Aguirre de unificar posturas entre los vascos, consciente de la pérdida de protagonismo que sufre su gobierno en el seno de la sociedad vasca. En las sesiones de este Congreso se evidencia la fractura existente. Entonces este Congreso es importante, yo creo que sobre todo por un hecho, y es que en él por primera vez ya salen a luz pública esas críticas que hasta entonces se habían hecho más bien dentro de las estructuras del partido, no se habían airado hacia afuera, no habían aparecido, salvo muy contadas excepciones, hacia afuera al público, y aquí ya se hacen públicas estas críticas, estas reflexiones y esas ideas de que, en fin, algo hay que hacer, algo nuevo hay que inventar. La crítica más dura es la realizada por el representante de Ekin. Ekin había sido invitado a esta reunión para exponer su visión sobre la juventud vasca. La ponencia sorprende al PNV, que, consciente del protagonismo que puede adquirir este grupo, intenta un acercamiento. Ekin es requerido por el PNV para impartir cursillos a las juventudes del partido. Reunidos bajo las siglas de EGI, inmediatamente surgen las primeras desavenencias entre los dos grupos por su diferente opinión en cuanto a su relación con el PNV. Es el capítulo menos ejemplar, además, desde el punto de vista de Abertzale, porque desde el comienzo, las primeras relaciones con Ekin, de Ekin con EGI, datan de, pues me parece, si la memoria no me falla, de junio del 55. Y la verdad es que desde un principio nos dimos cuenta de dos circunstancias. Primera, que EGI estaba absolutamente dominada por el PNV y que por tanto, pues, no sé, las relaciones nuestras con EGI, pues forzosamente tenían que estar condicionadas. Y en segundo lugar, advertíamos que el PNV desde luego tenía un sentido no solamente paternalista sobre EGI, sino que además tenía miedo que nosotros le cortásemos la hierba bajo los pies, como se dice. Ajuriaguerra juega un papel determinante en el deterioro de las relaciones entre el PNV y Ekin. Ajuriaguerra era un magnífico Abertzale, un extraordinario Abertzale, pero tenía un carácter muy impositivo. Nosotros le llamamos el almirante. Y claro, pues no había mucho lugar, ¿verdad?, a conversaciones de tipo, pues, distendido, en fin, ni siquiera, en fin, de tú a tú con Ajuriaguerra. Todo esto, pues, llevó a una etapa que yo creo que sería muy prolijo enumerar aquí, porque ahí van muchas fechas, relaciones, viajes a París, etcétera, que no creo que valga la pena enumerar, porque tanto más cuanto que son reflejo de una etapa que no es muy agradable. Pues todo esto tuvo como final significativo, digamos, pues el hecho concreto de que Chillardegui y yo, en fin, José Luis Álvarez Emparaza y yo, fuimos a visitarle al Lehendakari para proponerle, en fin, la cosa estaba ya en situación de rotura, y claro, pues para que nos diese una solución. El Lehendakari solicita a Chillardegui y a José Manuel Aguirre que dirijan una carta al PNV pidiendo perdón por su actitud, con el objetivo de solventar la crisis. Como vulgarmente se hiciera una bajada de pantalones por unas cosas que no habíamos hecho, una culpabilidad que nos autoatribuíamos, en la que no habíamos incurrido, pero bueno, pues por la paz así lo hicimos. Pero el hecho es que, concretamente del EBB, pues no hubo una respuesta, digamos, demasiado, sí, más bien dura. Fue una respuesta más bien dura, puesto que nos devolvieron la carta como si no lo hubiesen recibido. En mayo de 1958, Julen Madariaga y Aguirre se reúnen con Ajuriaguerra en un último intento de reconciliación. Y las cosas en esa reunión pues empeoraron todavía. Incluso nos lanzamos uno a otro invectivas, en fin, la cosa terminó muy mal. Después, posteriormente, a los 2 o 3 meses siguientes, tratamos de recomponer las cosas, pero decididamente no había manera de
solventar la cosa y ya a principios del año siguiente, el año 59, pues en fin, cambiamos de nombre. Por cierto, le comunicamos a todo esto, en fin, le comunicábamos constantemente al Lehendakari. Y a principios del año 59, en enero de 59, pues decidimos cambiar de nombre, de estructura, en fin, absolutamente de todo, ¿no? de los enlaces y demás, ¿no? Y entonces llamamos ETA. La visita del presidente norteamericano Eisenhower a Madrid coincide prácticamente con el nacimiento de ETA y la muerte de José Antonio Aguirre. Estos acontecimientos marcan el fin de una era en la lucha antifranquista y el comienzo de un tiempo de revueltas. Mientras, en Madrid, Franco inauguraba el Valle de los Caídos.